Vamos a seguir con el orden de la iglesia. Vamos a ir a Primera de Corintios capítulo 14, versos 40. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 40. Primera de Corintios 14, 40. ¿Lo tenemos? Pongámonos en pie para llevar esta porción de la lectura. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. A la cuenta de 3, todos. 1, 2, 3. Pero hágase todo decentemente y en orden. Otra vez. Pero hágase todo decentemente y en orden. Padre, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Gracias te damos, Señor, por este día y por este momento que nos concedes de escudriñar tu palabra. A lo cual te ruego que me des sabiduría, entendimiento, y que también a mis hermanos puedas abrir el entendimiento y depositar la sabiduría que hay en tu palabra, ahí en su entendimiento. Que salgamos edificados, que salgamos, Señor, fortalecidos con tu palabra, que salgamos animados con tu palabra, que salgamos gozosos con tu palabra, mi Dios. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos con acciones de gracia y para gloria tuya. Amén. Hermanos, pueden ponerse cómodos. Volvemos al texto base, a la lectura donde llegó el hermano, y vamos a ver el segundo punto. El primer punto del capítulo 11, el tema dijimos, el orden en la iglesia. Ese es el tema. Miramos solo el primer punto, donde habían 3 razones por lo menos. Dijimos que en el orden de la iglesia hay un orden divino, hay un orden espiritual y dijimos que hay un orden natural. Creo que esos fueron los 3 órdenes que enseñamos, ¿verdad? ¿Ustedes lo recuerdan? Así es, ¿verdad? El orden divino, donde dice el orden, habla que Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la iglesia, de la mujer. Entonces miramos que ese es el orden divino, porque Dios lo estableció así. Él como creador, como diseñador, como creador, Él estableció ese orden en su creación. Esto tiene que trabajar de esta manera. Después miramos el orden espiritual, donde dice que Cristo es la cabeza del varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza. No, dijimos que habla en el orden espiritual que la mujer no puede orar con la cabeza, ni profetizar con la cabeza descubierta. Explicamos bien ampliamente eso y explicamos que cuando se refiere primeramente al varón, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. El hombre que se cubre la cabeza cuando anda que yo me pare aquí a predicar a un sermón, o en el caso que existía la profecía para aquel entonces, o caso de oración, entonces afrenta su cabeza. ¿Quién es la cabeza del varón? Jesucristo. Entonces el hombre también es deshonroso, dijimos, que cortarse el cabello. Miramos como 2 o 3 aspectos en relación al hombre. Y miramos también en relación a la mujer lo que le es deshonroso. Y habíamos hablado que en el contexto histórico eran dones temporales. No es que diario profetizaban como en las iglesias carismáticas de hoy en día, que en cada culto siempre hay alguien hablando en lengua, siempre hay alguien profetizando. Eso no era así. Es más, Dios en el Antiguo Testamento, si le habló 10 veces a Abraham, fue mucho. En toda la historia de Abraham, fue mucho. Si le habló 10 veces a Elías, fue mucho. Porque a Daniel, si le habló 5 veces, 10 veces, es mucho.
Nosotros miramos que Dios hablaba, si con el que más tuvo acercamiento Dios de una comunicación más constante más constante, fue con Moisés. Fue con Moisés. Entonces, que fue por un periodo de 40 años. Oiga bien, 40 años. Y yo les aseguro que en los 40 años no hablaba diario con Moisés. Después que le dio las leyes y las tablas, eran ocasionales, solo cuando habían revueltas tal vez. Entonces, mis amados hermanos, había un orden espiritual. La mujer, si iba a profetizar, que era un don, dijimos, y la profecía no eran profecías predictivas, sino que era una exhortación o predicarle a alguien en la calle. Entonces ellas usaban como un manto, como que anduvieran una toalla aquí encima, un trapo, y se lo montaban así en la cabeza, y eso se daba la señal que esa mujer estaba ejerciendo un don, pero que ella tenía una autoridad, que era su marido. Estaba bajo autoridad de su marido. Es decir, que no era que ella tenía un ministerio y andaba allá, no, ella estaba bajo autoridad. Una señal, y recuerde que es señal. Y al final miramos que eso era para mujeres que no eran todas, sino que eran aquellas que tenían el don de profecía o de intercesión, de oración. Después miramos el contexto que Pablo dice que a Timoteo que la mujer no le es permitido, Dios dice Pablo, porque no permito que la mujer ejerza autoridad sobre el hombre, ni permito que la mujer enseñe. Eso aparece en 1 Timoteo capítulo 3. Y ahí entonces dimos varios versículos, hermano. Hablamos de 1 Corintios 14, el 34 al 37, 1 Timoteo 2, del 9 al 11, Gálatas 3, del 26 al 29. Varios textos donde la Biblia enseña que la mujer no tiene ningún ministerio pastoral. No tiene ningún ministerio pastoral. Ahora se autoproclaman, dijimos, por causa de la revolución feminista que vino al mundo con Satanás. Comenzó con Satanás. Yo les mostré atrás de Satanás cómo entró la idea del feminismo y de la liberación femenil, de supuestamente el yugo opresor, y se ha establecido en el mundo, que ahora ha crecido con más auge y se ha infiltrado en la iglesia del Señor también. Se ha infiltrado en la iglesia del Señor. Entonces, hermano, miramos eso en el orden natural, miramos que la naturaleza misma, dice el verso 14, nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello, y que al contrario a la mujer le es honroso. Una mujer se mira elegante, se mira hermosa con su cabello, porque dice ahí que en lugar del velo, muy diferente a cubrirse, el velo era algo que se ponían al frente, muy diferente al cubrirse la cabeza. No es lo mismo cubrirse la cabeza que cubrirse el rostro. Las doncellas, por ejemplo, que no habían tenido marido y estaban desposadas, tenían que cubrirse el rostro. De ahí donde sale la tradición de las iglesias que cuando van a casarse van con un velo. ¿Han visto eso en los casamientos? Pero eso era todo el tiempo, hasta que el hombre se iba a casar con ella, le levantaba el velo y conocía el rostro. Todo el tiempo, desde que la mujer tenía su primer menstruación hasta que se iba a casar, ella tenía que andar con un velo, públicamente. El novio no le conocía el rostro, hasta que aquí no, aquí han tenido intimidad, han vivido y todo, y solo para la boda es que se pone el velo, pero el hombre ya sabe lo que va ahí, que va acá, si es pecosa, si es chintana, lo que sea, el hombre ya sabe. ¿Por qué? Porque eso solo quedó la tradición de que el hombre le levante el velo. Eso tenía un significado que se llama pureza. Entonces, hermano, eso ya se ha perdido, solo quedó la tradición esa. Entonces, no es lo mismo cubrirse con el velo, el rostro, que cubrirse la cabeza. Son dos cosas diferentes que los estimados amigos apostólicos todavía no han discernido ni pueden entender.
porque ellos creen que tienen que usar el velo. Y ahí dice en el contexto, con todo esto, si alguno, 15, por el contrario, la mujer dice, dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar del velo le he dado el cabello. Con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre. Hicimos una distinción de la ley, de las tradiciones y de las costumbres, que son tres cosas por las cuales se gobernaba al pueblo de Israel: ley, tradición y costumbre. Entonces, eso no afecta de ninguna manera a la iglesia. Que las mujeres van a andar con un velo, si lo quieren andar, que lo anden, pero no es un requisito bíblico, porque eso se convertiría en un legalismo, y Pablo de ninguna manera fue legalista. Al contrario, decía, eso sería reducirnos a esclavitud en la carta a los Gálatas, capítulo 2. Por ningún motivo, dice, accedí, porque entonces es como haber corrido en vano, dice. Ahora vamos a ver, en segundo lugar, la fiesta ágape. Les había adelantado que la fiesta ágape se celebraba cada primer día de la semana. Nosotros tenemos un error de creer que el primer día de la semana es el lunes. Y el primer día de la semana, de acuerdo al calendario gregoriano, que fue Gregorio quien por medio de la Iglesia Católica ordenó el calendario, los días, la fecha. Entonces, de acuerdo al calendario, el primer día de la semana cabe domingo. Pero en la Biblia no aparece ni lunes ni martes, sino que estaban enumerados. Los días estaban reconocidos por números: primer día de la semana, segundo, tercer, el sexto día, que era el día de reposo. Entonces, con Gregorio se hace el calendario y el sexto día queda en el sábado, refiriendo al Sabbat. Séptimo, gracias. El séptimo día de la semana queda el sábado, refiriendo al Sabbat. La diferencia es que nosotros contamos el sábado a partir de las 12 de la noche, ¿verdad? Comienza el sábado hasta las 12 de la noche. En el horario judío era del viernes a las 6 de la tarde, que nosotros conocemos viernes a las 6 de la tarde, hasta el sábado a las 6 de la tarde, es lo que se contaba como un día. Por ejemplo, ahorita son las 7 y algo de la noche, casi las 8. Ahorita, ¿qué día es hoy? Hoy es jueves. En el calendario, en el horario judío, ahorita ya es viernes. Que termina hasta mañana a las 6 de la tarde. Entonces, así era el horario. Con el calendario gregoriano se contaron 24 horas de 12 en 12, de 12 hasta 12, ¿verdad? De las 12 de la noche hasta que vuelve el ciclo de 24 horas hasta las 12. Entonces, hermanos, el primer día de la semana quedó registrado como domingo. Apelándonos entonces, o basándonos al domingo, entonces la iglesia se reunía en día domingo, porque el primer día de la semana es domingo, el Señor resucitó el primer día de la semana, que es domingo, el Espíritu Santo descendió el primer día de la semana, que es domingo, y Pablo le dice en Romanos 16, en 1 Corintios 16 que leímos, donde dice, cada primer día de la semana pongan algo según hayan prosperado. Cuando os reunís cada primer día de la semana, pongan aparte algo según hayan prosperado. Pero el énfasis es cuando os reunís cada primer día de la semana. Entonces, esta fiesta ágape, que es la fiesta de amor, era la fiesta más ansiosa de la iglesia, más importante del programa de la iglesia, porque era una fiesta de amor, de amor. Y en primer lugar dice, comienza con una exhortación, pero al anunciar esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Aquí está diciendo, no que la fiesta es mala, no que la reunión era mala,
sino que vamos a ver en el contexto que malos eran los procesos, las actitudes con que se reunían. Pero Pablo no le está prohibiendo hacer esta fiesta porque era la más principal de la iglesia, una fiesta de amor. Hermanos, créanme que con este estudio que estuve dando aquí, yo dije, hombre, si la iglesia primitiva lo podía hacer cada domingo, nosotros lo podemos hacer por lo menos una vez al mes. Estábamos haciendo la cena una vez al mes, pero si quizás todas las ocasiones no podemos, pero al menos 1, 2, 3 veces al año creo que lo podemos hacer, no necesariamente solo la de fin de año, sino más seguida, hacer una fiesta nosotros de amor, ágape, como dice la Escritura, una fiesta de compartir. Porque dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es necesario que haya. Cuando dice que hayan divisiones, es que habían grupos. Eso siempre he puntualizado aquí, hermano. Eso es una persona, oiga bien, una persona, un hermano, que decida hacer un grupo diferente al pensar de la iglesia, diferente al programa de la iglesia, diferente a la visión de la iglesia, y que quiere comenzar a transmitir, su cabeza anda hinchada y quiere hinchar la cabeza de otros hermanos, esa persona es enemiga de la cruz de Cristo. Literalmente se lo digo en la Biblia, enemigos de la cruz de Cristo, dijo Pablo en Filipenses capítulo 2. Y ya le voy a decir por qué. Porque Cristo no vino a dividir su iglesia. Cristo vino a unir su iglesia, a tal punto que Cristo dedicó una gran oración antes de ser encarcelado, después de la cena del Señor, oiga bien, después de haber impartido él la cena, dedicó una gran oración, porque estaba la Pascua, después de la Pascua dedicó una gran oración, la oración que se conoce antes de impartir la cena, después de la Pascua, la oración que se conoce de la unidad, que está en San Juan capítulo 17, donde dice, yo oro, Padre, para que ellos sean uno, así como tú y yo, Padre, somos uno. Para que el mundo crea por ellos. No oro solo por ellos, sino para los que han de creer por mí, por la palabra. Que sean uno, no dice que sean dos. Oiga bien, entonces cuando alguien anda pensando diferente, está pensando diferente no a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, sino está pensando diferente a la oración, a la visión y al propósito de Jesucristo. Que su iglesia fuera uno. ¿Estamos entendiendo? Mire bien lo que está diciendo. Y en parte dice, oigo que entre vosotros hay, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya divisiones para que se haga manifiesto entre vosotros los que son. Quiere decir que los que practican este tipo de pensamiento, este tipo de acciones, son reprobados. Son reprobados. Y alguien que es reprobo es alguien que no ha nacido de nuevo. Lo dice Pablo. No sé si me buscas ese texto, Mario. Los que son reprobos, buscaste la palabra reprobo. Donde Pablo habla de que los que son reprobos son aquellos que no han nacido de nuevo. Hermanos, Pablo dice que en parte es necesario para que la iglesia, sí, pueda hacer una distinción. Dice, y de la manera que Jan y Jambre resistieron a Moisés, así también, miren que está hablando de lo mismo. Estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. ¿Quiénes eran Jan y Jambre? Aquellos magos, mire bien, la relación que hace, la comparación, la tipología que hace Pablo,
recuerdan que cuando Moisés fue ante el faraón, el Señor le había dicho que tirara su vara y la vara se iba a convertir en una serpiente. Entonces dice que el faraón llamó a sus magos y también hicieron lo mismo, pero de manera diferente. Esos son Yen y Jambre, así se llamaban los magos. Yen y Jambre resistieron a Moisés. Dice resistieron, es contrario, es contendieron, se opusieron. Entonces, cuando alguien anda de cabeza caliente, oiga bien, pensando hacer las cosas diferentes, y se lo dejo en claro a la iglesia, para que el día que llegue a sus oídos un comentario negativo en cuanto a una actividad, en cuanto a un trabajo, en cuanto a una decisión, como hipotéticamente ahorita, se le dio la palabra, la opinión a todos, ¿verdad? Se hace las 3 actividades del domingo o solo 2 actividades. Yo lo dejé a criterio de ustedes. Pero después salga alguien y se le arrime a otro hermano y salga haciendo comentarios. No, hombre, es que esto es informal. No, hombre, es que esto no es así. Hombre, es que esto no tiene seriedad. No, para eso se le está dando la oportunidad. Ya cuando sale así y sale ese tipo de opiniones, que no son opiniones, son más que todo, le llaman críticas y no son constructivas, sino más bien despectivas, usted sabiamente tiene que tener cuidado, porque Satanás está queriendo contaminar su mente. Pero el hermano, sí, usó a Judas para traicionar a Jesús. Usó al mismo Pedro para ver si hacía desistir, que Pedro era el más allegado, el más impetuoso, a ver si hacía desistir a Jesús de entregarse al sacrificio. Lo usó. Y aquí miramos a quienes usó. Entonces, hermano, no es de asustarse que use a cualquiera. Entonces, uno debe tener ese cuidado. Pero cuando usted oiga eso, ahí está la palabra. Dice, para que es necesario, para que miren quién es aprobado y quién no aprobado. ¿Qué es lo que yo diría si alguien se me aparece con una... No, este hermano es inmaduro. O este hermano no anda correctamente. O este hermano anda mal porque ni siquiera, yo le aseguro que ni siquiera ha orado por ese asunto. Yo cuando me dicen, yo lo primero que les pregunto, ¿usted ya oró? Ya oró, porque si yo pienso que el Espíritu Santo obra en todos nosotros, yo pienso que el Espíritu Santo no va a obrar de otra manera en una persona, diferente a la que ha orado en la mayoría. Yo creo eso, pues, si aquí en la mayoría el Espíritu Santo obra, yo no creo que en PP vaya a obrar de manera opuesta. Por eso yo le digo, ya oró. Porque si ya oró y dice que fue guiado por el Espíritu Santo, entonces hay un problema. Porque hay algo encontrado. O está mal él o está mal toda la iglesia. Pero la Biblia dice que donde 2 o 3 se pongan de acuerdo acerca de cualquier cosa, 2 o 3, ahí estará en medio. Entonces habla de la mayoría, hermano. Entonces, pero ¿cuál es la visión de Pablo? ¿Cuál era la división? Bueno, la división era que aquí estaba el grupo del hermano Iván y allá estaba el grupo de la hermana Gladys y allá está el grupo de la hermana Doris. Y allá afuera el grupo del hermano Reader. Está con su people allá afuera. ¿Cuántos grupos hay? 3. Entonces vamos a ver. 1, 2, 3. Pongamos 3. Los ricos, los pudientes y los pobres paupérrimos. Los paupérrimos, 4. Pues están los pobres, pero hay paupérrimos que es la gente de extrema pobreza. Ricos, pudientes, pobres y extrema pobreza. Esos eran los grupos que predominaban en la iglesia. Estamos hablando de una iglesia multitudinaria, donde había todo extracto social. Entonces, los ricos, esa fiesta era una fiesta de ágape, una fiesta de amor. Y dice el verso 20, pues cuando pues os reunís vosotros, esto no es a comer la cena del Señor.
¿Por qué? Porque la cena del Señor llevaba dos propósitos principales. La cena del Señor tiene dos propósitos principales. Y el primer propósito es la comunión con amor. Pero donde hay división, hay comunión. ¿Y qué era lo que lo dividía? En sí no era el dinero. ¿Saben lo que lo dividía? La forma mezquina de pensamiento. La forma de pensar. Creer que yo tengo que yo puedo, yo tengo el dominio, entonces yo tengo la razón. El otro creía, no, él no tiene la razón, soy yo el que tengo la razón. Y así sucesivamente. La forma de pensamiento. Porque yo le digo, yo conozco gente que tiene mucho dinero, y es una gente bien humilde, bien sencilla, y le gusta estar con la gente humilde y de escasos recursos. Conozco mucha gente así. Porque el dinero no ha cambiado su forma de pensar. Porque lo que cambia mucho el dinero, dice el libro de Proverbios, que cuando alguien tiene dinero, lo primero que pierde el hombre cuando adquiere dinero son los amigos. Se olvida de los viejos amigos y se comienza a relacionar con una nueva clase de amigos que estén a la altura de él. Porque él busca ya un ambiente diferente a qué pertenecer. Porque el otro extracto social era muy problemático, muy pobre. No puedo estar entre los pobres porque van a pensar que yo soy pobre. Entonces quiero igualarme a aquello. Entonces, hermano, el primer propósito es la comunión, pero una comunión con amor. Pero donde hay división, no puede haber comunión. Por eso les dije, alguien que piensa y que actúa contrario al desarrollo de la iglesia, a los planes de la iglesia, porque cuando hablamos iglesia no es del pastor, es de donde todos estamos involucrados, la visión de todo, el propósito de todo. Entonces, hermano, y hay alguien que está opuesto a eso, entonces no está practicando ni participando de la comunión con amor, porque le parece que como no se hizo lo que él quería, entonces yo me aparto, entonces yo me enojo, entonces yo grito, entonces yo murmuro, yo comento, yo hago esto, yo hago aquello. Y no es correcto, hermano, porque no es una fiesta de amor en comunión. La segunda razón y principal por qué se hacía de la cena del Señor era porque había un compartir con amor. Primero la comunión con amor y la segunda era un compartir con amor. ¿Qué era lo que pasaba? Estos grupos, estaba el grupo de los dijimos de los ricos, de los pudientes, de los pobres y de extrema pobreza. Entonces los ricos traían a la cena del Señor, que era como la que nosotros practicamos al fin de año, un convivio de traje, cada quien traía. Entonces el rico traía pollos, traía frutas, manzanas, uvas, pera, traía un pollo al horno, y no esos asados, pollo al horno. Ellos lo compraron en Primark, lo dieron a rellenar y era un pollo como de 5 libras al horno. Oiga bien, los pudientes dijeron, bueno, yo no puedo llevar pollo al horno, voy a llevar un pollito asado de los que venden ahí. Y voy a llevar el otro del que venden en el súper porque me lo dan con la Pepsi, me sale más económico, ¿verdad? Pero después viene el de los pobres, y el de los pobres dice, bueno, yo no puedo llevar un pollo de ese porque no tengo, el del súper tampoco, porque me sale en el súper a 200 y pico y la gaseosa, y no ando para la gaseosa, voy a llevar
de los asados de 200 pesos de aquí, o 100 y pico, medio pollo de los que venden en la esquina. Pero están los pobres en extrema pobreza. ¿Ah? Y él dijo, bueno, aquel trajo un pollo que parecía más que todo un chompipe, un pavo mante animal, dice lleno. El otro trajo uno de la colonia, se mira bonito, hermoso. Y el otro trajo en la esquina, bueno, yo no voy a llevar pollo, voy a llevar al gallo. Y trae gallo pinto. Porque es de pobre, extrema pobreza. Oiga bien. Entonces, el rico dice, este se la quiere pasar de vivo, porque yo llevé pollo y fruta. El otro llevó solo el pollo y la gaseosa. El otro llevó el pollo y la ensaladita. Y aquel dijo, bueno, el otro dijo, voy a llevar unos bananitos ahí, unos manguitos que están baratos. Y el otro dijo, bueno, voy a llevar el gallo pinto. Aquel llevó banano maduro. El otro llevó los maduros fritos o tajadas. Yo voy a llevar banano verde cocido con el gallo pinto. Entonces, el rico dice, ve, este por lo menos pues trajo gallo pinto y hay otros que no traen nada. Antes que comience la comelona, yo me voy a adelantar. Porque si no, estos me van a dejar sin comer. Y a la hora de llegar, me van a dejar solo el poco de gallo pinto tieso a mí. Y se me van a ir arriba con el pollo. Porque sucedía, hermano. Sucedía que en la cena del Señor, una iglesia multitudinaria, había comelona. Y nosotros sabemos que donde hay comida, se llena. Entonces, mucha gente que había escasez horrible en ese entonces, aprovechaban y se infiltraban. Gente pobre, de extrema pobreza, que tal vez no tenía nada, se infiltraban como cristianos. Habían otros que hacían la profesión de fe, no porque realmente creyeran, sino por la conveniencia de participar por lo menos una vez a la semana me como mi pedacito de pollo, aunque el resto de la semana me pase comiendo carne mientras me muerda la lengua. Ese día voy a comer pollo, dicen. Y ahí hay comelón hasta reventar, todos los domingos. Mire, eso sucede. Entonces, estas personas, los ricos, decían, no, si a mí me costó ese pollo, se adelantaban. Los que podían, se adelantaban. Y había gente humilde, cristiana, muy sincera de corazón, de escasos recursos, que cuando llegaban a la mesa ya no hallaban nada. Ya no hallaban nada. Gracias a Dios, hemos practicado eso aquí una vez al año, siempre ha sobrado, hermana Doris, una de las veteranas aquí, siempre ha sobrado. Y todos comemos, los que pudieron traer y los que no pudieron traer. Y no nos fijamos en quién trajo más o quién trajo menos. Nos fijamos en los que están aquí para ver cómo ajustamos todo. Esto es lo que nos fijamos. Cuántos platos que hay que servir. Y gracias al Señor, siempre comemos todo. Y en algunas ocasiones, si hay alguno que no viene, se le lleva y se le manda. Pero en esta situación, entonces la iglesia dice, cuando puedo reunir vosotros, esto no es a comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Uno tiene hambre y el otro se emborracha. Entonces habían hecho de la cena del Señor, de la fiesta de amor, una orgía que terminaba en borrachera. Y dice, pues no tenéis casa en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. Menospreciáis la iglesia del Señor. Oigan bien, grábense esa palabrita, porque esa palabrita está conectada a lo siguiente que vamos a ver. Menospreciáis la iglesia del Señor. ¿Quiénes eran los que hacían también este tipo de situaciones? Aquellos que decían, en río revuelto, ganancia
de pecadores, no de pescadores, de pecadores. Entonces, la gente que iba a la iglesia por una conveniencia, presten atención, la gente que iba a la iglesia por un interés, era gente que no era nacida de nuevo. Y era gente que no tenía comprensión de lo que se estaba celebrando. Y ellos lo que iban era aprovechar la ocasión. Y terminaban hasta emborrachándose, pues. Pablo, para parar esto, no lo prohíbe, sino que hace 3 enunciados. Y el primer enunciado que hace es que la cena del Señor está instituida por el mismo Señor Jesucristo, que la cena del Señor tiene un propósito, que la cena del Señor no es algo a la ligera, sino que algo que se toma con seriedad y con responsabilidad. Y para ello los invita a mirar hacia atrás. Y al mirar hacia atrás les dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Cuando dice yo recibí del Señor, Pablo no estuvo en la cena del Señor, pero cuando a Pablo se le reveló el Evangelio de la Gracia, también se le reveló que él tenía que celebrar la cena del Señor a como se le había encomendado a los apóstoles en aquella última cena que tuvo con ellos. Y dice que la noche que el Señor fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. ¿Qué le está diciendo Pablo? Miren hacia atrás. ¿Cuál es el propósito de la cena del Señor? No es una comelona, no es un festejo, es una fiesta de amor, pero un amor ágape con Jesucristo. Recuerden que los elementos que se van a compartir tienen un significado, tienen una representación, por lo tanto se tiene que tomar con seriedad y con responsabilidad. Recuerde que estos temas es para que la iglesia vaya madurando. Y la iglesia también necesita madurar en relación a la cena del Señor. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia, algunos hermanos toman a la ligera. Otros lo toman conscientemente, claro, también. Pero otros lo toman a la ligera y otros lo dejan de tomar por negligencia. Por negligencia. Otros prefieren andar, es que ayer me peleé con el gato. Pues vaya a reconciliarse con el gato y olvide los aruños que usted le hizo al gato y usted tome la cena del Señor. No, es que como me peleé con el gato, no es con el gato, hombre, el gato le dicen a mi marido, entonces me peleé con él y con ese no quiero saber nada. Si está con él, platique, póngase de acuerdo, es lo más sabio. Terminemos con esto y ya está. Parquemos ahí. Yo no sé por qué en los problemas, hermanos, les gusta andar cargándolo día tras día, que ya pasa la semana y ya andan enojados y ya ni se acuerdan ni por qué fue que se enojaron. Pero andan enojados. Cuando la Escritura dice que no se ponga el sol sobre tu enojo. ¿Qué quiere decir eso? Eso aparece en Efesios capítulo 4, el verso 17 en adelante. No se ponga el sol sobre tu enojo, ni des lugar al diablo. Creo que en el verso 24, 25 por ahí. Está diciendo que si tuviste un problema en el día, no te vayas a acostar sin antes haber resuelto ese problema. ¿Por qué se hacen más grandes los problemas? Porque nos vamos acumulando y llenando de problemas. Pero si usted va resolviendo cada uno de los problemas diarios que se le van presentando, no se le acumula. Es como que la ropa que se vaya quitando diario, usted diario la lava. Se quitó esta ropa sucia, la lavó. Pero si usted va acumulando la ropa sucia que se quita diario y pasa una semana, ¿cuántas se le hace a la semana? Así la gran maleta. Y la ropa que se quitó hace 5 días atrás, ya huele mal. Y cuando la lava,
si no la lava bien, y no la restriega bien, y no la enjuaga bien, y le echa su poquito ahora de Suavitel, cuando usted la pone al sol, y usted pasa cerca ahí, por favor. Sí, hermano, se lo digo porque a mí me enseñó a lavar mi abuela. Sí. Entonces, y ella pasaba revista en el alambre cuando yo lavaba. A veces yo le echaba la nandaime a los pantalones. Hacía que los bajara y los volviera a lavar. Entonces, hermano, así es. Si usted ese problema lo deja acumular hasta el último día, ese mismo problema, los 7 días, ya apesta más. Ya está más pesado, ya está más agravado. Hermanos, la idea de la cena del Señor es que lo tomemos con seriedad y con responsabilidad. ¿Tuvo problemas? Póngase de acuerdo y ya está. Platique, platicando nos entendemos. Platicando nos entendemos. Pero recuerde cuál es el significado de la cena del Señor. Que Jesucristo entregó su cuerpo, pero no solo su cuerpo, entregó hasta la última gota de su sangre que representaba su vida para darle salvación a usted y a mí. Jesucristo entregó su cuerpo perdonando todos sus pecados, todas sus faltas, todas sus ofensas y las mías, con el único propósito de tener comunión con cada uno de nosotros. Oiga bien, Jesucristo entrega su cuerpo y su sangre con el propósito de Él perdonarnos todos nuestros pecados, todas nuestras ofensas, para poder tener comunión Él con nosotros. Porque solo a través de la fe en la sangre de Jesucristo es que nosotros logramos tener comunión con Cristo y con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliándonos, 2 Corintios capítulo 5, reconciliándonos con Dios. Dios estaba en Cristo, reconciliándonos consigo mismo, perdonándonos todos los pecados pasados. Éramos enemigos por naturaleza de Dios. Entonces, la obra de Cristo en la cruz del Calvario, esto que está diciendo aquí, que miremos el pasado, que miremos hacia atrás, no está recordando nuestros pecados, no está recordando los problemas, ni las malas caras, ni los... No, usted va a ver hacia atrás qué hizo Cristo por usted para que ahora usted pueda participar de la cena del Señor y no la menosprecie. ¿Qué fue lo que entregó Jesucristo? Entregó un trapo, entregó un mueble, entregó algo material, entregó su propia vida hasta la última gota de su sangre para que Él poder tener comunión con usted y usted pueda tener comunión con Él. Eso es lo que tenemos que ver hacia atrás. ¿Vamos a la cena del Señor? Sí. ¿Qué es la cena del Señor? Bueno, un recordatorio de todo lo que hizo Cristo por mí. ¿Qué me toca hacer a mí? Vamos, sigamos adelante. Mirar hacia el futuro. Mirar hacia el futuro. Si yo hago esto, ¿para qué lo hago? Si hago algo, ¿para qué lo hago? Dice 26, así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis, ¿hasta qué? Hasta que Él, ahí estoy viendo hacia adelante. Cristo eso es por mí. Para que yo pueda tener esa fe, primero ese compromiso, dice, anunciar la muerte de Jesús. ¿Cómo usted anuncia la muerte de Jesús? Pregunto, ¿cómo usted anuncia la muerte de Jesús? Alguien que me diga cómo anuncia la muerte de Jesús. Aquí, tenemos que entender esto, porque esto es relacionado a la cena del Señor. Y venimos a una cena y usted tiene que saber que usted va a tomar la cena, y aunque no la tome, ¿qué significa tomar la cena? Porque aquí dice, así pues, todas las veces que la tomás, cuando la tome, ¿por qué la va a tomar? ¿Cuál es el significado? ¿Cómo usted anuncia la muerte de Jesús? Uno por uno.
¿Alguien habló? ¿Alguien dijo algo? ¿Quién habló? Hermana Francis. ¿Quién habló? ¿Usted? ¿Les dio la copia? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo, hermana Yesenia? Cuando anunciamos la muerte de Jesús, no es con lo que usted dice, es con lo que el mundo mira de lo que ha hecho Cristo en usted. ¿Me está entendiendo? No es lo que usted dice. Bueno, vamos a anunciar la muerte de Jesús. Bueno, vamos a ir a predicar el evangelio, dicen algunos. La muerte del Señor anunciamos. Sí, vamos a ir a predicar a la alma. Cada vez, dice, que la comas, cada vez que la tomes y la comas y participes de ella, estás anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga con tu testimonio. Con lo que vas a mostrar, es decir, si yo voy a participar de ella, es porque yo estoy consciente de que soy una nueva criatura, de que he nacido de nuevo, de que vivo para la gloria de Dios, de que Cristo está en mí y quizás no sea perfecto, no le estoy hablando de perfección, quizás no lo he alcanzado todo, no he llegado a la cúspide, pero una cosa hago, seguir adelante a donde está Cristo, a como dijo Pablo, tomar aquello para lo cual fui tomado, olvidando ciertamente lo que queda atrás, metiendo a lo que tengo por delante. Entonces, cuando dice, así pues, todas las veces que la toméis, que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciás hasta que Él venga, una nueva criatura. Cuando alguien no la toma, ¿qué testimonio está dando? Que anda mal. ¿Anda mal? Sí, es que está mal. No, que anda mal. Sí, es que está mal. Y si está mal y la misma persona no la está tomando porque está consciente que está mal, ¿qué ejemplo está dando? ¿Que está caminando en obediencia o en desobediencia? Y si está caminando en desobediencia, puede estar dando buen testimonio. Si está caminando en desobediencia a Dios, ¿a quién le está obedeciendo entonces? Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, ¿a quién estaban obedeciendo? ¿Se da cuenta? Por eso dice, oigan bien, jóvenes, la muerte del Señor anunciás hasta que Él venga. Mirando hacia adelante. Cristo hizo esto por mí para que yo refleje a Cristo en mí hasta que Él venga. Cristo entregó todo por mí para que yo ahora refleje a Cristo en mí. ¿De qué manera? Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero dice el versículo completo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2, 19 y 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Usted puede decir eso mismo? Porque Pablo también dice en Romanos 8 que los que somos guiados por el Espíritu hemos crucificado por el Espíritu, todas las pasiones de la carne. Dice 2 Corintios capítulo 5 versos 17. Y si uno murió, luego todos murieron. Para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ello. En esos versículos, ¿qué le está diciendo Pablo? ¿Para quién tiene que vivir usted? Para Cristo. Entonces, cuando yo vivo para Cristo y tomo
los elementos de la cena del Señor, estoy anunciando que Cristo vive, porque vive en mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Me están entendiendo, hermano? De esa manera es que yo estoy anunciando, viendo hacia el futuro. Y, por último, tenemos que ver hacia adentro, en el presente, versos 27, dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera de la copa del Señor indignamente, presten atención porque esto les conviene. Cualquiera que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre de Cristo. Les pregunto, ¿a qué se refiere indignamente? ¿Cuántos pueden levantar la mano aquí que son dignos de participar de la cena del Señor? Levanten la mano. Uno por uno, levanten la mano. ¿Cuántos dignos hay aquí? ¿Y hay? Ninguno lo va a tomar, entonces no hay culto de Santa Cena. Porque ninguno somos dignos. Ninguno. Ni usted, pastor, ni yo. Me sumo a la fila de ustedes. Y entonces, ¿a qué se refiere este texto? Les dije, no se les olvide esta palabrita. ¿Cuál era la que les dije que no se les olvidara? ¿A quién menosprecian? ¿Ah? A Cristo. Y aquí dice, los que comen indignamente, ¿verdad? Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir qué cosa, el cuerpo del Señor. Dos palabras clave, indigna y sin discernir el cuerpo del Señor. ¿Cuál es el cuerpo del Señor? Pregunto, ¿cuál es el cuerpo del Señor? ¿Ah? Oigan a Pepe. Cabeza, cuello, tronco y extremidades, dice. Y Pepe, si no estamos en ciencia. ¿Cuál es el cuerpo del Señor? Oiga la Jazmín, el que fue crucificado, dice. ¿Cuál es el cuerpo del Señor? La iglesia, hermano. La iglesia es el cuerpo de Cristo y vosotros sois miembros de su cuerpo. La iglesia. Entonces, cuando usted dice sin discernir el cuerpo de Cristo, es porque, se los dije anteriormente, muchos habían tomado a la ligera la profesión de fe para recibir un beneficio de la comelona de los domingos. Se había hecho una colecta porque el apóstol Pedro hizo una comunidad cristiana, de la iglesia hizo una comunidad cristiana, donde todos vendían sus propiedades y las traían a los pies de los apóstoles, haciendo una comunidad cristiana y repartiéndole a cada uno. Como aquel vendió, yo no tengo, voy a ir a agarrar terminación, voy a ir a agarrar mi buchada, voy a ir a agarrar algodón, dice Yandir. Entonces, para muchos era bonito eso de ser parte del grupo para estar agarrando un beneficio sin discernir el cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir discernir el cuerpo de Cristo? Quiere decir sin conocer verdaderamente qué es la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? La casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. El cuerpo de Cristo. Y entonces otros que andaban ahí de colacho, se metían colados, lo que estaban comiendo, como ellos inconscientemente, por un beneficio, por un lucro, se metían a eso para participar sin saber que estaban comiendo juicio para sí mismos. Juicio para sí mismos. Porque ¿quiénes pueden participar de la cena del Señor? Únicamente los que han nacido de nuevo. Se han arrepentido de sus pecados
y han sido bautizados. Porque para poderse arrepentir tienen que haber nacido de nuevo. Primero se nace de nuevo, se arrepiente y se bautiza. Así es el proceso, hermano Mario. Si no, pues ahí está. Hermano Mario tiene bastante, y no hay que reconocerlo, bastante dominio en esa doctrina. Entonces, hermanos, creo que el hermano Rier estuvo dando doctrina también, ¿verdad? De esas doctrinas estuvo dando usted, de las confesiones de fe bautista. Sí. Y tienen que tenerlas al tiro. Y cada uno de nosotros, primero se nace de nuevo. Posteriormente se arrepiente, porque Dios nos da la fe para arrepentirnos, y el bautismo como testimonio de haber creído, de haber nacido de nuevo. Esos son los únicamente que pueden participar, porque son con los que Dios ha tratado, con los que Dios ha llamado a la salvación, los que Dios ha escogido. Bienaventurado aquel que Dios ha escogido. Tenés ese texto en Salmo, aquel pueblo que Dios ha escogido. Por el 30 creo que anda. ¿Lo hallaste? Porque dice que Dios lo ha escogido para sí. Estás peor que yo, Mario. Creo que eso en tu Biblia lo marqué, Ivania. ¿La dejaste? Eso fue lo que marqué. Yo sé que está en los Salmos. Para sí, buscate algo que diga para sí y ahí está. ¿No lo hallaron? Bien, después lo vamos a buscar. Dice, hermano, continuando con el estudio, mirar hacia adentro, al presente. Miramos hacia atrás lo que hizo Jesucristo, hacia el futuro, ¿para qué lo hizo Jesucristo? ¿Qué es lo que hizo Jesucristo? Entregó todo para que por medio de ese sacrificio Él pueda tener comunión conmigo y yo pueda tener comunión con Él, ¿verdad? ¿Con qué propósito? Con que yo pueda anunciar su muerte, su sacrificio, hasta que Él venga. ¿De qué manera? Dijo alguien, con mi testimonio. Que la gente pueda ver lo que Cristo ha hecho en mí. Que la gente pueda decir, ve, ahí ve el hermano. Pero no lo diga con aquel sarcasmo ni con aquella ironía. Ve, ahí ve el hermanito, velo. Ahí va la hermanita, vela. Ahora sí, hermanita, ve. Hermanito con cacho, dicen. Entonces, que la gente pueda ver, aunque la gente nunca va a hablar bien de nosotros, pero que puedan ver que Cristo ha transformado nuestra vida. No somos perfectos, sí, pero vamos buscando esa perfección. Y buscando esa perfección, dice, por tanto, verso 28, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe, vuelve a decir, indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. La pregunta, aquí hay 3 palabras clave. La pregunta, ¿los cristianos vamos a entrar a juicio? Pregunto,
una persona que ha sido salva va al juicio? Porque en el verso 27 dice, será culpado, oiga bien, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Qué está diciendo? Sos culpable de la muerte del Señor. ¿A un cristiano se le puede culpar de la muerte del Señor? Uno. En el verso 29 dice, juicio come y bebe para sí. ¿Vamos a ser nosotros entregados a juicios? Pregunto. Verso 31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos, ¿qué cosa? Juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. ¿El cristiano puede ser juzgado? ¿Qué dice usted? ¿Juzgado? ¿Culpado? Y dice, y a la misma vez condenado. Se da culpado del cuerpo y dice que va a recibir juicio, come y bebe para sí. ¿Eso es para un cristiano? Pregunto. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan las eminencias que tenemos aquí? Eso lo deberían de manejar todos, hermano. No puede ser culpado. ¿Y qué dice usted, hermano Rivera? Le voy a dar las tres palabras. Verso 27, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Mire de lo que nos van a culpar. Prácticamente de la muerte de Jesucristo. Del cuerpo y de la sangre del Señor. Como que usted fue uno de los que participó cuando le dijeron a Pilato, crucifíquenle y que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Así dice que van a ser culpados. Ahí está diciendo, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. La segunda culpabilidad, dice, el verso 29, dice, juicio, come y bebe para sí. Va a ser enjuiciado. Y la tercera dice, va a ser juzgado. La cuarta va a ser condenado. Ahí dice el verso 32. Para que no seamos condenados ¿con quién? El cristiano va a ser condenado por el mundo. Presten atención. Si nosotros creemos que esto es para los cristianos, entonces estamos diciendo que la salvación se pierde. Como nuestros primos los pentecostales. Amén, hermano. Yo les dije, ¿estamos claros, hermano Mario? Este texto, miren bien, mis amados hermanos, ha venido a marginar por la mala interpretación a muchos hermanos. Y le dicen, hermano, si usted discutió con alguien en su casa, no puede tomar la cena del Señor. Si usted no diezmó este mes, no puede tomar la cena del Señor. Si usted no fue a evangelizar este mes, no puede tomar la cena del Señor. Si usted no hizo esto, no puede. Un total legalismo. Porque dice, va a comer juicio. Se va a condenar. Pero yo entiendo a la luz del contexto a quién está. Por eso les estoy hablando desde los versículos anteriores. Porque si yo agarro solo uno, yo se los aplico. Pero si yo vengo analizando, estudiando y observando, porque hay un principio que es de observación para poder dar una correcta interpretación, usted lee, analiza, observa y aplica. Entonces, antes de la aplicación, tiene que hacer una observación. Y me remonto al estudio
de lo que es en el contexto histórico, lo que está alegando Pablo aquí, en los versículos anteriores, del versículo 17 en adelante, que había una falta de conocimiento de lo que era el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y entonces aquí viene diciendo que lo que la gente no entendía, mucha gente participaba de esa fiesta ágape de amor por una conveniencia material, no espiritual, para que le dieran su platada de pollo de nacatamal, aunque sea una vez a la semana, por la crisis en que se vivía, que había mucha gente pudiente, pero había mucha gente de extrema pobreza. Y la gente de extrema pobreza iba a participar y no agarraba nada. Y la fiesta era por dos propósitos principales: el amor en la comunión y el amor en el compartir. Y como mucha gente no tenía entendido o no tenía claro eso, otros lo hacían por lucirse, por impresionar. Entonces, hermanos, Pablo le hace una exhortación. Por eso dice, y en lo que sigue no les alabo por lo que están haciendo. Porque no es, la fiesta de amor no era lo malo, sino cómo la estaban haciendo, cómo la estaban llevando. Y si usted mira, aquí está relacionado, no meramente a cristianos, sino a gente que se había metido a la iglesia por los motivos equivocados. Gente que había buscado a la iglesia por los motivos equivocados. Y yo creo que en otras ocasiones ya les he hablado bastante acerca de eso, los motivos, las verdaderas razones por qué nosotros tenemos que entregar nuestra vida al Señor. Hay gente que busca a la iglesia por los motivos equivocados. Yandir, por la Cindy, dice. Motivo equivocado. Entonces, hermanos, viendo hacia adelante, en el presente, por eso dice primero, miremos hacia atrás, la obra de Cristo. Miremos hacia el futuro. ¿Cuál es mi responsabilidad con Cristo? Mostrar que yo he nacido de nuevo. Pero, ahora voy a ver al presente. ¿Realmente he nacido de nuevo? ¿Realmente ya fui crucificado con Cristo? ¿Realmente, como dice Romanos 6, no estoy perseverando en el pecado para que la gracia abunde? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y sigue diciendo en el verso 4, Romanos, miren ahí Romanos capítulo, porque este es otra parte de ese. Porque somos sepultados juntamente con él. ¿Para qué? Para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Entonces, oiga bien hermano, esto que le voy a decir, al mirar al presente, yo tengo que ver cómo está mi vida. Y por eso dice, si pues nos examinamos a nosotros mismos, ¿qué dice? No seríamos juzgados. ¿Por qué? Porque Pablo está hablando en términos general, porque él no sabe. Yo no puedo decir aquí quién ha nacido de nuevo y quién no ha nacido de nuevo. Yo no puedo decir aquí quién es salvo y quién no es salvo, porque esa es una obra del Espíritu Santo. Eso solo lo sabe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo no. Por eso dice, examinémonos a nosotros mismos en términos general. Y no seríamos juzgados. Ahí está hablando. ¿Por qué no seríamos juzgados? Porque al examinarme a mí mismo, yo me doy cuenta si estoy perseverando en la fe. ¿Tenés ese texto, Mario? Creo que ya lo habíamos leído en otro versículo. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Si no, dice, soy reprobo. Hablando de los reprobos. ¿Cuál? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados.
Yo voy a examinar, es lo que me está diciendo ahí, si Cristo vive en mí. Yo voy a examinar si ya fui crucificado con Cristo. Yo voy a examinar si ando en vida nueva. Yo voy a examinar si con mi vida estoy glorificando a Cristo. Porque si no, hermano, si no, tengo que tener mucho cuidado. Ahí dice, si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. Es decir, si no nos examinamos, no somos juzgados. Pero si no nos examinamos y seguimos llevando esa vida a la ligera, nos vamos a llevar una gran sorpresa. Seremos castigados por el Señor. El Señor no está para castigar a la iglesia. El Señor no viene a traer a su iglesia para castigarla. El Señor viene por su iglesia para glorificarla juntamente con Él. Y entonces, ¿a quién se refiere aquí? A aquellos que no han tenido un verdadero nacimiento de nuevo. A aquellos que no han experimentado una verdadera conversión. A aquellos que no tienen una genuina conversión. Examinado. A eso se refiere esta parte. Y por eso dice, así que hermanos míos, cuando os reunía a comer, esperaos uno a otro. Si alguno tuviera hambre, come en su casa para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando llegue. Habla del orden. El orden de la iglesia. Y dice, hacer todo decentemente y en orden. Cuando a mí me preguntan, pastor, ¿yo puedo participar de la cena del Señor? Yo le he dicho, si tiene alguna duda puede preguntarme. Pero el mejor juez o el mejor árbitro que le pueda decir si puede participar o no es su conciencia en oración. En oración. Porque aquí no le está diciendo que la iglesia está eximida de participar. Le está diciendo a la iglesia lo que tiene que ver hacia atrás, recordar. ¿Cuál es el propósito de la cena? Dar testimonio de Cristo, que soy una nueva criatura, que ando en vida nueva. Pero también me manda a examinarme si realmente he nacido de nuevo. Porque si yo no ando en vida nueva, si yo no muestro esa vida de Cristo en mí, quiere decir que tengo que preocuparme. Yo no le estoy diciendo que tiene que ser perfecto. Cualquiera de nosotros tenemos errores, cualquiera de nosotros podemos fallar, cualquiera de nosotros podemos pecar, pero eso no quiere decir que usted no haya nacido de nuevo. ¿Entendemos eso? ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano que peca y un impío que es pecador? ¿Cuál es la diferencia? Los dos pecan. El impío, que es pecador, está habituado al pecado. Y el pecado, hermanos, no le estorba en lo más mínimo. Muchos hasta se sienten orgullosos. Y ahora en los nuevos bares se salen a la calle. Antes los bares eran metidos, escondidos, las cantinas eran clandestinas, escondidas. Ahora están en las orillas de las calles, ahora están en los bulevares y las mesas ahí para que la gente mire que tiene 4, 5, 6, una cajilla de botellas vacías ahí bebiendo cerveza. Es decir, el pecador se siente orgulloso de su pecado, se jacta de su pecado, no se lamenta de su pecado. El cristiano, cuando ha pecado, se avergüenza de su pecado, se arrepiente de su pecado y se duele de haber pecado y se aparta del pecado. Muy diferente al pecado. ¿Qué quiere decir? No vive habituado al pecado. Podrá fallar, pero se levanta, como el hijo pródigo se levantó, reconoció su pecado y fue a buscar la comunión con el Señor. Los pecadores se levantan de su pecado para seguir pecando más, perseverando en otro pecado. Es la diferencia, hermano, de la condición de un cristiano a un impío en relación al pecado. Le hago esa aclaración porque si por el pecado estamos privados
de participar de la cena del Señor, ninguna iglesia la practicaría. Ninguna iglesia la pudiera practicar. Porque la misma Biblia dice que si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. ¿Cuánto no hemos pecado en toda esta semana? ¿Cuánto no hemos pecado en esta semana? ¿Cuál? Ah, sí, sí. Ah, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios, seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Ese es un mensaje que yo tenía pero ahí está, lo vamos a analizar un día. Pero mire, ahí está el orden. Atrajeres, un nuevo nacimiento para que, dice, que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Qué tremendo eso, hermano. Qué lindo es. Luego cuando me pongo a leer los salmos y encuentro cosas así maravillosas, digo, y no somos nada, no hemos hecho nada para lo que Dios ha hecho por nosotros. Él nos escoge y Él nos atrae para sí, para que nosotros habitemos en sus atrios. Entonces, hermanos, les decía, si fuere por el pecado que no podemos participar, entonces ninguno somos aptos, ni los pastores, por muy san pastor que sea. Entonces, ¿cómo hacemos? Examinándonos y participando, esforzándonos cada día. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, si eres parte del cuerpo de Cristo, si has nacido de nuevo, si eres un hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios, o una verdadera hija de Dios. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Dice. Una pregunta irónica. ¿O no se conocen ustedes mismos? Si no, pues, si no están en la fe, dice, son reprobados. ¿Qué quiere decir reprobo? No han nacido de nuevo. No son aprobados. No hay sello de aprobación. Están reprobados. Hermanos, por ahí llegamos.